Hola amigos de YouTube, este es el canal de Robótica Da Vinci y hoy vamos a aprender cómo armar tu carro Fórmula 1. Para armar este proyecto necesitamos el siguiente material, que está compuesto por su motor, las piezas de plástico, los tornillos de diferentes tamaños, las tuercas, las ruedas, la batería, unos piñones y unas hélices. Para conseguir este material lo pueden hacer en nuestra página de internet www.roboticadavinci.com. Así, vamos a comenzar. Entonces paso 1. Vamos a escoger esta pieza que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 4 y 5, 7 por 5. Y estas dos piezas que tienen es como una L, pero tienen de dos orificios. La idea es ponerlas de esta forma, mirando hacia abajo y teniendo en cuenta que vamos a dejar 1, 2, 3 espacios y la otra en el mismo sentido pero otro lado. Para eso vamos a utilizar dos tornillos, pero más pequeños, y vamos a utilizar por cada L, y vamos a utilizar 4 tuercas y nuestras herramientas. Vamos a meter esta teniendo en cuenta que vamos a contar esos espacios. Vamos a insertar 2 tornillos. Vamos a dar la vuelta con cuidado, que no se vayan a salir las tuercas. Vamos a poner primero solo una de las tuercas hexagonales. Hasta el fondo, todavía no las vamos a apretar. Luego ponemos la otra tuerca. Vemos que esta silla no gira libremente, entonces vamos a poner el dedo a este lado y vamos a apretar con nuestra herramienta destornillador de estrella. No es suficiente hacer tanta presión, es simplemente hacer un ajuste que quede pieza acoplada, que quede derecha y que quede bien presionada, sin hacer tanta fuerza para que no se vaya a dañar. Procedemos a ponerle los otros tornillos. Tratamos de que quede bien derecha y bien salida y vemos que tiene 3 espacios acá, 1, 2 y 3, y aquí quedaron 2 espacios libres. Vamos a coger nuestro motor, vamos a insertar este piñón pequeño. Como ven, el piñón pequeño en el centro tiene una forma diferente, no es un círculo completo que se ajusta y se acopla a la forma que tiene el motor. Vamos a tratar de insertar con mucho cuidado sin dañar la pieza. No hasta el fondo, dejando un espacio. Vemos que ya está acoplado a nuestro motor. Vamos a probar que el motor esté funcionando. Vamos a conectar en cualquiera de los 4 puertos de conexión. Vamos a encender. Vemos que está funcionando correctamente.
Si vemos que está girando para el lado incorrecto, cambiamos. Vemos que ahora cambia el sentido de giro. Por el momento vamos a dejarlo así desconectado. Vamos a ubicar nuestro motor ubicando estos orificios finales en el final de la pieza, es decir, de esta forma. Vemos que el motor va a quedar un poco salido, pero la idea es que este engranaje quede un poco afuera para poderle pasar la transmisión del movimiento a este otro engranaje que va a hacer que nuestro carro gire. ¿Listo? Para asegurar este motor, entonces vamos a poner la otra pieza de 7x5. Vamos a ubicarla en la parte superior. Para asegurar todas estas tres piezas, vamos a poner uno de los tornillos un poco más largos. Tienen la medida como se indica ahí, están indicados por unas letras. Este es el tornillo E. Vamos a poner dos tornillos y vamos a poner dos tuercas. Apretar un poco, no mucho, no estropear el material, pero pues que quede el motor fijo. Vamos a ver, entonces vamos a organizar nuestros cables que queden aquí adentro del carro y no nos queden por fuera para que no perjudiquen, no se enreden con las llantas. Proceder, poner las baterías, poner de esta forma para que este interruptor me quede al otro lado del piñón para yo poder encender y apagar mucho más fácil. Pero antes de eso lo vamos a conectar. Vamos a verificar entonces que quede funcionando correctamente. Vemos que él está haciendo el giro en esta dirección. En esta dirección, para que cuando este engranaje reciba el movimiento, cambie la dirección y haga que el carro se vaya efectivamente y se desplace hacia adelante. Este va a ser la parte delantera del carro, esta va a ser la parte trasera. Entonces vemos que ahí nos quedó bien conectado. Como ya está bien conectado, vamos a poner los dos tornillos identificados con la letra E para asegurar la batería. Las tuercas. Y apretamos. Esto tenemos entonces, ya el carro va tomando aspecto. Estas baterías van a ser como la parte del chasis delantero. El motor siempre va a ir atrás porque tiene que hacer la tracción, o sea la fuerza, para que el carro se pueda desplazar. Vamos a dejar esto aquí un momento. Vamos a acoplar este engranaje a una de nuestras ruedas grandes de esta forma, para tratar de que hacer coincidir todos los orificios tanto del engranaje como de la rueda. Vamos a poner 3 tornillos, los más pequeños, y 3 tuercas.
vamos a ponerlos en esta dirección, que salgan hacia la parte exterior, para que nuestros tornillos no se vayan a estrellar con esta pieza de acá, porque el engranaje va a quedar en el interior. Colocamos nuestras tuercas. Y las apretamos. Tenemos entonces nuestra rueda acoplada a el engranaje. Vamos a unir nuestro engranaje con el chasis del carro, con la otra rueda, de forma que podamos poder producir el movimiento. Vamos a utilizar el tornillo más largo que tenemos, atravesar como vemos en el segundo orificio, que queda más hacia la parte delantera. Vamos a ingresar este tornillo de forma contraria a los pequeños. Este va a ser nuestro eje de transmisión del movimiento. Vamos a poner una tuerca, la vamos a asegurar, vamos a apretar muy bien. De forma que quede bien segura, bien apretada, porque este tornillo, como es un eje, tiene que hacer traspasar el movimiento hacia la otra rueda que está en el otro extremo. Entonces vamos a hacer componente de tracción por un eje que va a rodar. En este caso, este tornillo va a rodar de manera libre. Este engranaje que viene del motor, el motor genera el movimiento, el piñón transmite el movimiento al engranaje, el engranaje transmite el movimiento a la rueda, y la rueda transmite el movimiento al eje, y el eje transmite el movimiento a la otra rueda. Listo, vamos a poner entonces, vamos a meter esto un poquito más, vamos a dejar que este entre, vamos a poner una tuerca. Tuerca no la vamos a apretar, la vamos a dejar así sueltica. Vamos a poner la rueda en todo el centro. Vemos que apenas sobresale el tornillo, de forma que me deje solo entrar mi otra tuerca. Si el tornillo queda un poquito más largo, no hay problema, porque como esta rueda va a girar libre, entonces se va, ese no va a tener ningún problema y no se va a estrellar con nada. Apretamos solo esta tuerca. La idea es que se apriete esta tuerca contra esta que está adentro, la tuerca de afuera se apriete contra la tuerca de adentro, para que la rueda quede bien firme y se pase el movimiento. Vamos
vamos a probar que esté funcionando. Vemos que sí, efectivamente yo muevo el motor y se está moviendo este. Vamos a encender nuestro motor. Vemos que está funcionando toda la parte mecánica completa. Vamos a apagar un momento el motor. Vamos a dejar esta parte aquí un momento. Vamos a empezar a hacer los elementos de decoración. Vamos a ubicar las ruedas delanteras y los elementos de decoración para que tenga un aspecto de carro de Fórmula 1. Vamos a poner esta pieza que es de 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 como el spoiler trasero. Vamos a asegurar con estas dos piezas pequeñas que tienen 1, 2 y 3, 1 por 3. Asegurar con estos dos tornillitos con dos tuercas. Vamos a dejar que esta pieza amarilla nos quede de esta forma. Entonces vamos a poner estos tornillos de forma que calculemos que queden 1, 2 y 3 a un extremo y 1, 2 y 3 al otro extremo. Vamos a poner la tuerca para poder asegurar la otra pieza también. De que queden lo más derechas posibles y la vamos a apretar sosteniendo con los dedos el tornillo para que no se ruede. Apretarla un poco y para poderla asegurar bien aseguramos esta herramienta, ponemos nuestra tuerca y aseguramos con un destornillador. No es necesario hacerle mucha fuerza, simplemente esto las vamos a ubicar de esta forma. Como vemos, esta de acá, como podemos observar, esta pieza de arriba que queda al lado del motor tiene que atravesar las piezas de 5×7 y también el motor, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el último tornillo E para poder asegurar esta pieza al resto del carro. Eso también me va a hacer que el motor quede mucho más estable, mucho más firme. Vemos que apenas sobresale un poco de la cabeza del tornillo y eso es justo lo que necesitamos para poder ponerle una tuerca. Ahorita la apretamos, la vamos a apretar de inmediato, vamos a asegurar con nuestra herramienta y apretar con el destornillador. Para el otro, si vamos a utilizar un tornillo de los pequeños, una tuerca, que vamos a asegurar de esta forma. Vemos que ya tiene un aspecto de carro, ¿cierto? Falta la parte delantera. Ahora vamos a construir la parte delantera. Para eso vamos a necesitar esta pieza que es de 1, 2, 3 por 1, 2, 3, que es un cuadrado. Vamos a necesitar estas dos L's que solo tienen un orificio. Vamos a utilizar estos dos tornillos pequeños y dos tuercas inicialmente. Vamos a ubicar el extremo más largo de la L, vamos a ubicar por detrás
de nuestra ficha azul. Y vamos a insertar el tornillo para asegurarnos. Vamos a fijarnos que estas L's queden en uno de los extremos, en una de las esquinas de nuestra pieza azul. Vamos a ubicar el siguiente de la misma forma. Vamos a ubicar pieza azul, vamos a poner el extremo más largo debajo, ubicándolos en un extremo, en una de las esquinas del cuadrado. Este elemento de decoración es simplemente un elemento visual, no va a tener movimiento, solo que va a hacer que nuestro carro tenga una especie de carburador o de cortavientos que le haga dar un aspecto mucho más semejante a la realidad. Vamos a utilizar las llaves y vamos a apretar estas tuercas. Vamos a sujetar acá y vamos a apretar el tornillo. No importa que estos tornillos se nos salgan de la tuerca, que quede este exceso, porque vamos a ubicar esto de esta forma en el carro. Ahora vamos a ubicarlos, que los orificios de la L coincidan con el orificio más bajo que tiene la caja de baterías. Este que tenemos ubicado, ese vamos a elegir. Nuestras dos ruedas pequeñas, que van a ser las ruedas delanteras, y nuestro tornillo, que en este caso es el tornillo G. Y vamos a apretarlos con esta tuerca. Esta tuerca es diferente a las demás, es mucho más pequeña, tiene una característica que tiene en el centro, en su interior, plástico, y ese plástico hace que sea una tuerca de seguridad, que no se resbale o que no se entornille como las otras. Vamos a hacer ingresar nuestro tornillo por el orificio central de la rueda. Vamos a unirlo con nuestra pieza y nuestra batería. Luego vamos a poner la tuerca de seguridad. Vamos a apretarla. La tuerca de seguridad, como es más pequeña, vamos a utilizar la llave más pequeña, la llave número 6. Como se dan cuenta, tienen diferentes dimensiones. Vamos a sujetarla y vamos a apretar el tornillo con el destornillador. No vamos a dejarlos tan apretados, no es necesario. Es importante que quede un poco suelto, no mucho, lo suficiente para que las ruedas puedan girar libremente. Por ejemplo, esta está girando, pero esta está un poco trabada, entonces vamos a soltarlo un poco. Sí, ahora sí, vemos que están girando libremente nuestras ruedas. Otros proyectos: cómo armar tu perro robot, cómo armar tu robot lagarto y cómo armar tu robot araña.